En este presupuesto que tantas objeciones plantea mi grupo, la sección 19 es una, en nuestra opinión, de las más objetables. Por eso hemos presentado 33 enmiendas, una de ellas de totalidad. Creemos que lo presupuestado no se corresponde con la realidad económica ni con la realidad social y que es un grave riesgo con las tensiones sociales que sufre nuestro país lo que aquí se está presupuestando. Se está reduciendo la protección a los parados. Por ejemplo, en forma de prestaciones, se reduce un 6,3% la cantidad, que se suma al recorte del 5,5% del presupuesto anterior, alrededor de un 12% de recorte en 2 años. Bueno, esto se está produciendo, como sus señorías saben, en un país donde se sigue destruyendo empleo. Es cierto que el Gobierno vislumbra en un horizonte más o menos lejano brotes verdes, pero solo él lo vislumbra, porque no lo vislumbra la Comisión Europea, ni el Fondo Monetario, ni ningún otro organismo. Por tanto, se sigue destruyendo empleo, el paro está al 25% y la tasa de cobertura de los parados disminuye aceleradamente, está en torno al 66%, es decir, hay un tercio ya de parados sin ninguna cobertura. Reducir el gasto en prestaciones, y perdón por la metáfora un tanto manida, pero es descriptiva, equivale a un país que está sufriendo una epidemia y recorta el gasto en medicamentos, no tiene ningún sentido. Respecto a las políticas activas de empleo, también los organismos internacionales han señalado repetidamente su importancia, porque buena parte de los parados son jóvenes o personas que estaban en la construcción con una formación deficiente. Se recortan un 34%, lo que se suma al recorte del 21% del presupuesto anterior, es decir, en 2 presupuestos se reducen a la mitad. Va en contra de la lógica y de las recomendaciones de los organismos internacionales. De ahí nuestra enmienda a la totalidad. Respecto a las enmiendas parciales, 5 de ellas tienen que ver con las prestaciones asistenciales. Es un programa dedicado a ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo en estado de necesidad. Y se suaviza el recorte en este programa. Creo que el propio nombre del programa me exime de mayores comentarios. 3 enmiendas se refieren al FOGASA, a una mayor dotación de recursos para el FOGASA, que, como sus señorías saben, da cobertura a los trabajadores para poder cobrar su salario cuando la empresa quiebra y no puede hacerlo. Estas situaciones se siguen produciendo, evidentemente, y la dotación de recursos del FOGASA empieza a resultar preocupantemente baja. Otras 4 enmiendas se refieren a la renta activa de inserción, lo que enlaza con lo que dije al principio, de la caída en la tasa de cobertura. La renta activa de inserción cubre a parados que han agotado prestaciones y subsidios y su refuerzo facilitaría que la tasa de cobertura no cayese aceleradamente, como está sucediendo en nuestro país. Otras 6 enmiendas se refieren a la integración de inmigrantes. Es cierto que los flujos migratorios no tienen la intensidad del pasado, pero es cierto también que siguen produciéndose y hace falta un gasto mínimo de atención humanitaria a las personas que llegan a nuestro país y de centros de acogida dignos. 6 enmiendas van en esa dirección. Y el resto de enmiendas se refieren a lo que comenté en la enmienda a la totalidad, al gasto en prestaciones de desempleo y en políticas activas. En cuanto a la sección 60, sobre seguridad social, ya ayer, al hablar de los títulos 4 y 8, tuve ocasión de señalar la preocupación de Unión Progreso y Democracia por la revalorización de las pensiones, que en nuestra opinión se encuentra en riesgo, por la situación general de las cuentas de la seguridad social, dado que en estos presupuestos por primera vez se tiene que recurrir al fondo de reserva para pagar las prestaciones, y, en general, por la poca credibilidad de las cuentas relacionada con el descenso en el número de cotizantes. Por eso, en vez de insistir en estas reflexiones generales, que ya comentamos ayer, me ceñiré a las enmiendas que hemos presentado en relación con los recortes sociales a colectivos vulnerables, en concreto a discapacitados y dependientes. En ese sentido, hemos realizado enmiendas a la sección 60. Un último comentario sobre la credibilidad de estas cuentas. En los presupuestos del 2012 también se presupuestó algo parecido a esto y la realidad ha desmentido esas previsiones. Nos tememos que lo mismo va a suceder con estos presupuestos y que el riesgo de desviación que hemos señalado en general en parte se concentra en lo que se ha presupuestado en gasto por desempleo y en cotizaciones a la seguridad social.